crean realidad. Esto es un principio de la terapia narrativa. Hoy, en nuestro video, hablaremos del estudio de caso y la aplicación de la terapia narrativa en niños con depresión infantil. Bienvenidos. Es importante aclarar qué significa o qué es la terapia narrativa. El modelo narrativo, basado en la reescritura de las historias vitales para el paciente, se forman y se tornan a través de las limitantes o incoherentes que requieren una corrección o elaboración significativa. Esto se realiza a través del proceso de narrar y renarrar las vivencias, ya que el relatar lo vivido determina el significado que se atribuirá a la experiencia. El proceso terapéutico incluyó la aplicación de varias técnicas narrativas como son la conversación lúdica, que se fueron estructurando mediante los momentos, historia saturada del problema, externalización del problema, identificación de la influencia del problema y el cómo la niña permanece en él. La identificación de eventos extraordinarios, la construcción de historias, las alternativas para manejar el problema y el cierre terapéutico. Ahora bien, vamos con la identificación del paciente. Por aspectos de confidencialidad, vamos a cambiar los datos de la paciente. Nombre, vamos a otorgarle el nombre de Dulce. Sexo femenino, edad 9 años y 6 meses. Su grado de escolaridad es tercero de primaria. Vamos a otorgarle una nacionalidad oriunda de México. Y en este nivel socioeconómico medio alto. Ahora vamos a hablar de la descripción del paciente a través del APA. Dulce es una niña agradable, afectuosa, cuya apariencia corresponde a su edad cronológica. Su complexión es media, presenta excelentes condiciones de higiene, su aliño es regular y con frecuencia se presenta con el cabello cepillado, pero sin peinar y llega como adormilada, ya que asistía a las sesiones de psicoterapia después de sus actividades escolares. Sin embargo, a pesar del agotamiento, se observa que Dulce es muy puntual y se muestra muy participativa y colabora. Desde el inicio, manifestó su confianza hacia el terapeuta y se expresa verbalmente con facilidad y sinceridad. Su flujo de pensamiento era coherente y congruente con su expresión corporal. Su postura era alineada, su mirada era cálida y atenta, sus movimientos fluidos y espontáneos. Dulce disfruta de los juegos creativos que implicaban la construcción de historias, la expresión escrita y gráfica, el dibujo, mediante las cuales estas actividades lograron contactarse con sus emociones y pudiendo identificarlas y expresarlas con una excelente capacidad de introspección. Al hablar de la familia de Dulce, la familia de Dulce está integrada por 4 miembros, su papá, su mamá, ella y su hermano mayor. Su padre es actuario y es socio de una empresa asesora financiera. Su mamá es licenciada en comunicación y tiene una maestría en desarrollo humano. Es ella quien administra todo lo relacionado con el hogar, el cuidado de los hijos y ocasionalmente colabora con la empresa familiar. Cuando inicia el tratamiento, sus padres mantenían una buena relación conyugal, pero tiempo atrás habían tenido múltiples dificultades, discusiones, gritos y agresiones de tipo verbal, dentro de las cuales entraban descalificaciones, ofensas, principalmente del padre hacia la madre. Durante este periodo, la madre del Dulce, R, presentó episodios depresivos recurrentes. El padre mantenía una relación cercana y afectiva con Dulce y su hermano F. La madre tenía una relación muy cercana con su hijo y si bien, aunque la relación de Dulce era buena, era más firme y estricta con ella, y le costaba reconocerle sus logros individuales y cualidades. La madre expresó que Dulce le facilitaba identificarse con ella. De este modo, proyectaba en su hija tanto los aspectos positivos como negativos de sí misma, la identificación proyectiva. La relación entre hermanos era buena, aun cuando en algunas ocasiones tenían discusiones por peleas, que por lo general lograban resolver juntos, sin la mediación de los padres. Tanto Dulce como sus padres refieren momentos de colaboración entre hermanos y un vínculo fraterno, afectuoso y cercano. Sin embargo, en ocasiones Dulce expresaba quejas relativas a las preferencias que su mamá sentía por F, con quien se mostraba más complaciente, considerada y afectuosa. Dulce y su hermano comparten el gusto por su escuela, en donde ambos sienten que pertenecen. Anualmente realizan un viaje de intercambio junto con sus padres y sus mejores amigos.
quienes también son hermanos y con quienes comparten muchos momentos de juego y actividades escolares como extracurriculares. Motivo de consulta. Dulce fue quien le pidió a su mamá que la llevara a terapia como a su hermano, ya que presentaba miedo a ser secuestrada, pesadillas y dificultad para dormirse sola, preocupación relativa con la muerte tanto de sus padres como la propia angustia de pensamientos catastróficos. Dulce agregaba: "No quiero crecer porque sé que me voy a drogar, tomar alcohol y me van a secuestrar y matar". La niña comenzó a presentar el problema 2 meses antes del inicio de la psicoterapia. Posteriormente, a un viaje de toda la familia al extranjero, el cual fue descrito por todos como placentero y gratificante durante toda la estancia. Dulce mostró una actitud relajada y cercana a su hermano, amigos y con su mamá. Sin embargo, al llegar a otra ciudad escucharon la noticia de que el hijo de un empresario adolescente había sido secuestrado y asesinado. Noticia que Dulce reaccionó con mucha ansiedad. A raíz de este evento, la madre comentó con sus hijos, abro comillas, los riesgos que podrían tener durante la adolescencia, y les hablo de las drogas y el alcoholismo, ya que quería prevenirlos de todos los riesgos por la preocupación que tiene por sus hijos. La práctica de madre respecto a los riesgos de la adolescencia fue vivida por Dulce como abrumadora y respondió con angustia y miedo, percibiéndose a sí misma como vulnerable e incapaz de afrontar dichas situaciones, refiriéndose de que ella se iba a drogar o tomar cuando fuera adolescente y que por eso no quería crecer. Tenía miedo de crecer y ríe exactamente Dulce mientras comentaba esto. En ese tiempo, Dulce y su hermano comenzaron con la preparación para la primera comunión. Aunque la niña manifestaba interés y agrado por las clases de catecismo, empezó a presentar inquietudes con la relación con la muerte y la vida después de la muerte. Sus pensamientos se relacionaban con la muerte y la de sus padres, lo que le generaba mucha angustia. A los miedos y preocupaciones que Dulce manifestaba, sus padres le respondían dándole explicaciones lógicas respecto a las situaciones de riesgo e incluía en varias ocasiones su mamá llegó a decirle, abro comillas, no fuera tan tonta, que ella no era tan tonta y que no le iba a pasar todo eso. Cierro comillas. Por momentos, estos eran razonamientos de la madre la que la tranquilizaban, pero seguía presentando pesadillas y una intensa angustia. Ahora bien, vamos a hablar de las historias del desarrollo o áreas del desarrollo de Dulce. La madre de Dulce refiere que cuando su hija era bebé era segura y cariñosa, pero menciona que era muy grande, refiriéndose al tamaño y peso, por lo que la acarició y cargó menos que a su hijo. La describe como una niña segura hasta los 3 años. Después comenzó a tener dificultades en cuanto a la confianza en sí misma y para resolver problemas en sus interacciones sociales, ya que constantemente se mostraba vulnerable ante las agresiones de otros. Con frecuencia se quejaba de que algunas niñas la molestaban y rivalizaban constantemente con ellas. Asimismo, la madre comenta que ello la hizo insegura. La niña tenía muchos deseos de entrar a la escuela y en un principio era segura, pero comenzó a llorar por todo lo que le decían y su mundo se convirtió en ser o no aceptada. Es importante mencionar que medio año antes de atender a Dulce, ella tuvo un trabajo con su hermano en tratamientos de psicoterapia debido a que presentaba dificultades de atención en la escuela, problemas de conducta en la casa en cuanto respecto a los límites, dificultades de relaciones con algunos de sus compañeros de la escuela y problemas de relación con su hermana y mamá. Con frecuencia discutían y peleaban. El proceso de psicoterapia de F duró aproximadamente 1 año, en el que se trabajó de modalidad individual como algunas sesiones fraternas y se ofreció además orientación a la madre. Los resultados con F fueron significativos, ya que consiguió mejorar su rendimiento escolar en sus relaciones con sus grupos iguales, en su habilidad para resolver problemas y pudo establecer de mayor cercanía afectiva, complicidad y colaboración con su hermana, lo que notariamente fortaleció la relación fraterna. Las sesiones de orientación que se tuvieron con la madre le ayudaron a ser más consciente en el establecimiento de los límites con sus hijos, a mejorar su imagen como madre, ya que antes se percibía como una persona incapaz de ser constante y aun cuando realizaba esfuerzos no terminaba nada con lo que se proponía.
En las sesiones que se tuvieron con ella, se le apoyó para que asistiera a interconsulta psiquiátrica para atender sus episodios depresivos. De este modo, la atención médica y la orientación psicológica, la madre fue capaz de colocarse de manera diferente en su relación de pareja. Cuando Dulce inició su proceso, ella se percibía como competente en su función materna y con una buena relación tanto con sus hijos como su compareja. Cabe mencionar que durante el proceso terapéutico de F, el padre no tuvo ninguna participación. De hecho, descalificaba la atención psicológica, diciendo que no servía cuando se le invitaba a participar en algunas sesiones familiares. No asistida y solo acudió a la sesión de cierre, entre las devoluciones que se dieron muy significativas para su hijo. Cuando se inició el tratamiento de Dulce, la actitud de padre con sus hijos y ante la psicoterapia fue radicalmente diferente, ya que se mostraba más cercano, más afectuoso y estuvo dispuesto a colaborar con el proceso. Cuando Dulce acudió a consulta, se observó una mayor integración y grado de acuerdo entre la pareja, principalmente en la forma de educar a sus hijos, disciplina y expresión afectiva. Análisis y descripción del comportamiento. A nivel psicológico se distinguen 4 tipos de sistemas de respuesta en el miedo. El cognitivo, los pensamientos e imágenes negativas sobre la situación temida. 2. El psicofisiológico, cambios comportamentales que originan sensaciones de molestia. 3. El conductual, que son las acciones ante la situación temida para impedir su ocurrencia. Y 4. El psicosocial, las reacciones de ansiedad que influyen en sus interacciones sociales, favoreciendo a la dependencia de adultos. La ansiedad y el miedo de Dulce presentaban ser por características como son las manifestaciones cognitivas, la preocupación de miedo de crecer, las distorsiones cognitivas de eventos catastróficos, palabras como seguro que me voy a morir, seguro que me voy a alcoholizar y drogar, no voy a poder decir que no, me van a matar cuando sea adolescente, son palabras que nos comentaba Dulce. También, asimismo, se refieren a las distorsiones cognitivas como la transformación de la información que llega al exterior, consiguiendo que los esquemas cognitivos permanezcan intactos y siguiendo las ideas características a las que implican las distorsiones respecto al futuro. Las manifestaciones conductuales, las tendencias al retraimiento, la agitación, la psicomotricidad, la ansiedad y situaciones en las que se mencionan temas relacionados con el crecimiento, la adolescencia, la muerte y la delincuencia. Las manifestaciones somáticas, trastornos del sueño, como era la dificultad para ir a dormir, la conciliación de sueño, pesadillas frecuentes, tensión muscular, variaciones en el nivel de energía, actividad física y sensación de cansancio y agotamiento físico. Las manifestaciones psicosociales, las conductas de evitación respecto a situaciones que implicaban temas o situaciones que la angustiaban, como eran el crecimiento, la muerte y la adolescencia, y así como una dependencia ansiosa, caracterizada por un lazo estrecho y excesivo tanto con sus padres como con sus amigas, situación que la llenaba de placer, pero al mismo tiempo le irritaba tanto como ella como a las personas implicadas. Ahora vamos a hablar de por qué se eligió el modelo narrativo para este tratamiento. El modelo narrativo se consideró el más conveniente para tratar este caso debido a la efectividad que ha demostrado con niños ansiosos y en quienes refieren miedos. Asimismo, se consideró que la habilidad de Dulce de crear historias y el interés que mostraba para escribir y expresar gráficamente sus excelentes recursos cognitivos. La terapia narrativa tiene como muchas bases ideas postmodernas que la colocan como una ciencia personal, basada en el modelo que concibe a la persona como un científico que formula una hipótesis de manera activa y de manera que puede ir revisándolas, elaborándolas en cursos de experiencia. La terapia narrativa tiene como antecedente los modelos cognitivos conductuales, como la terapia racional emotiva. Estos modelos han empezado a centrarse menos en el cambio cognitivo o conductual inmediato y más en las reglas personales de vida y en los esquemas inadaptados tempranos, cargados emocionalmente que están en la base de los siglos de trastornos psicológicos. La terapia se convierte en un proceso de análisis evolutivos esencialmente emocional, en el que el paciente se pasa por la repetición en cámara lenta de escenas de su pasado llenas de contenido emocional que están implicadas en la construcción de su actual sentido de sí mismo.
De esta manera, el enfoque narrativo se basa en la reescritura de las historias vitales que se han vuelto limitadoras o incoherentes y requieren una corrección o elaboración significativa. Desde este enfoque se ven los sistemas humanos como generadores de lenguaje que definen organización a través del discurso y la negociación, en vez de residir en los mismos individuos o conocedores. Y la terapia en sí misma se convierte en un ejercicio de lenguaje entre todos los miembros del sistema organizados alrededor del problema. Este enfoque coincide con la perspectiva de que nadie puede conocer la realidad objetiva y que la comprensión que se tiene de un hecho o el significado que se le atribuye está determinado y restringido por su contexto receptor, es decir, por la red de premisas y supuestos que constituyen los mapas que el mundo cada uno posee. Todo lo que las personas saben de la vida y saben a través de la experiencia vivida, por lo que para entender sus experiencias, deben relatar sus experiencias y es el hecho de practicarlas lo que determina el significado que se atribuirá a estas. La diferencia de la cómo lo hace y cómo se cuente cada una de sus propias historias es importante tenerse en cuenta. Puesto que todos los relatos tienen un comienzo o pasado, un medio, un presente y un fin o un futuro, la interpretación de los eventos actuales está determinada por el pasado y moldeada por el futuro. Con cada versión, las personas reescriben sus vidas, entran en los relatos, se apoderan de ellos y los hacen suyos. Por lo que cada vez se cuenta o se envuelve en contar un relato a través de su realización. Surge un nuevo relato que incluye el anterior y lo amplía. De acuerdo con lo anterior, cuando los niños experimentan problemas y son llevados a terapia, sucede que las narraciones dentro de lo que relatan su experiencia o dentro de lo que la experiencia es relatada, como puede ser por sus padres, no representan sus vivencias. Estas suponen que estas circunstancias habrán aspectos significativos de su experiencia vivida que se contradigan con las narraciones dominantes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando los padres llegan con una historia sumamente desalentadora y expresan cosas como, abro comillas, es un desobediente, siempre hace lo que quiere, siempre le pega a su hermano y nunca hace la tarea, cierro comillas, esta narración quizás forme parte de su realidad, pero la forma en la que está siendo relatada hace sentir que su vida es totalmente negativa. Sin embargo, si el clínico investigara más, se diera cuenta de que hay momentos de que el niño obedece, no le pega a su hermano y hay días que incluso que sí hace la tarea. Lo que pasa es que como estos eventos están provocando incomodidad y dificultad en la familia, se vuelven los más representativos de su mundo. La terapia narrativa trata de poner énfasis en estos fragmentos de realidad ignorada por los miembros de la familia o la persona, que si se descubren pueden ser importantes para la resolución de conflictos o pueden ser la evidencia de que todo no está perdido, por lo que hay esperanza en el futuro y a estos sucesos se les llaman eventos extraordinarios. Las investigaciones de Aparicio mencionan que hay tres tipos de eventos extraordinarios que pueden investigarse. Los primeros, los eventos del pasado, son hechos o sucesos que se dieron en el pasado y que se contradicen con los efectos que el problema tiene sobre sus vidas y sus relaciones. Se les pide a los pacientes que recuerden estos sucesos entre una y otra sesión. Se pueden hacer como preguntas, como ¿cuándo fue la última vez que Juanito hizo su tarea? ¿Juanito siempre es así o a veces que esto no lo es? 2. Los eventos actuales. Son aquellos que se presentan en el transcurso de la sesión. Generalmente las personas se fijan en ellos, gracias a la curiosidad del terapeuta o porque éste les invita a que se perciban más. Te voy a dar un ejemplo. Este puede decir, oh, miren, este es el momento de enojo y no está presente cuando estamos practicando cordialmente. Estas frases ayudan a que las familias que son sumamente negativos y que sus discursos predominan las palabras siempre, nunca, todo, en mucho, etc., los tengan presentes. Los eventos del futuro pueden identificarse revisando las intenciones o planes que la persona tiene para escapar de la influencia del problema, o investigando las personas o las esperanzas que pueden tener para liberarse de ciertos problemas. Aquí el terapeuta puede preguntar como, ¿cómo te sentirás si esta fuera la última sesión?
Imagina que ya fuimos el fin del tratamiento. ¿Qué objetivo lograste? Sin embargo, algunas veces no es posible evitar que los padres relaten una experiencia difícil en forma negativa. Cuando esto sucede, los niños tienden a encerrarse en sí mismos y es casi posible hacerlos hablar en sesión. Se sienten acusados, experimentan sentimientos de enojo, frustración, tristeza o depresión. Ante dicha situación, las investigaciones de Freeman proponen lo siguiente. Proponen externalizar el problema. Como un ejemplo, el terapeuta podría decir: si tuviéramos que dar un nombre a ese problema del que estamos hablando, ¿cómo lo podríamos llamar? La problemática se convierte entonces en una entidad separada, por lo tanto externa al niño. Para lograr la externalización, en un primer momento, se elaboran preguntas para indagar la influencia del problema en la vida del niño y su familia, lo cual les ayuda a identificar las esferas de influencia del problema que pueden abarcar el ámbito conductual, emocional, interaccional y actitudinal. En este punto es posible utilizar una serie de técnicas que ayuden a proponerle al niño forma de esa cosa que le está provocando. Se le puede decir que dibuje, que lo elabore con plastilina o que lo simbolice con un juguete. El terapeuta le puede preguntar a cómo es ese ser y cómo son esas cosas y cómo es su familia. Si trabaja en familia, puede pedirle a cada miembro que constituya o simbolice el suyo y los efectos que le causan esa persona. Y después de compartirlo entre todos, incluso el terapeuta puede participar. También, los cuentos infantiles suelen ser una gran ayuda para ejemplificar cómo es que esas cosas pueden amargar a la persona. Con este tipo de interacciones es posible tener una visión hasta dónde y de qué manera se ha influido en el problema sobre la vida de los pacientes, sobre las relaciones que tienen entre sí. El segundo momento consiste en describir la influencia de las personas en el problema. Aquí el terapeuta solicita a los niños, a los papás y demás invitados a la terapia que cada uno describa su propia influencia, y así como la influencia del problema en sus relaciones de su vida. Este cuestionamiento ayuda a identificar los recursos de la adversidad, poniendo en manifiesto que han existido momentos en su vida en la interacción con sus familiares, seres queridos, en los que el problema no se ha presentado, o mucho mejor, en los cuales han podido denominar. Este segundo tipo de cuestionamiento fomenta que se pongan en manifiesto los acontecimientos extraordinarios en la vida de las personas. El objetivo aquí es que el niño y su familia se unan para combatir el problema de que se llevan a mal, se discuten o se alejen. También sirve para conocer a que las personas se alejen del problema. Cuando llegan a terapia casi siempre están saturados del problema, por lo que el modelo narrativo se plantea que las sesiones de psicoterapia también sirven para hablar de lo que sí hacen las personas y de los momentos que son exitosos. El resto del problema se fundamenta en esas historias alternativas para que éstas se transformen en historias dominantes. La elaboración de esas historias alternativas implica el proceso de narrar y de renarrar las experiencias de una persona. Cuando ésta narra y renarra su argumento de su vida a otra persona, como pueden ser los terapeutas, los familiares o a otros niños, y escucha sus respuestas y su argumento real, es confirmado y adquiere la influencia sobre la vida y la identidad de la persona. Ahora bien, vamos a establecer los objetivos y metas terapéuticas. La primera meta terapéutica será identificar y describir la historia dominante en relación a los temores de Dulce, así como el contenido de las distorsiones cognitivas que se presentan. Segundo objetivo o meta: facilitar la externalización de los temores de Dulce a través de la técnica del dibujo y arte, para que éste dé mayor control a sus miedos y pueda identificar los esquemas cognitivos que los mantienen, así como el origen de dichos temores. Tercero, promover la construcción de historias alternativas a través del uso de la metáfora y las técnicas narrativas. Como un ejemplo, vamos a crear la Liga de los Domadores Monstruos y Seres Despreciables, el Manual del Domador. De manera inmediata, la reestructuración cognitiva. Dulce podrá atribuir nuevos significados a sus vivencias y que las contacte nuevamente con su entorno por crecer y fortalezca el sentimiento de seguridad en su entorno y ámbitos personales. Cuarto objetivo: ayudarla para que reconozca sus recursos psicológicos e identifique sus habilidades de afrontamiento, toma de decisiones y solución de problemas.
Orientar a los padres como última meta será respecto al manejo de la crisis de ansiedad de su hija, la relación que establece con ella y promover la construcción de historias alternativas respecto a la inseguridad. Vamos a hablar entonces de la aplicación de técnicas y los resultados que se obtuvieron en el tratamiento con Dulce. Se realizaron un total de 12 sesiones individuales con Dulces, 3 sesiones orientadas con padres y una sesión familiar para el cierre psicoterapéutico. Vamos a hablar de la primera sesión, donde se utilizó la historia saturada del problema. La entrevista inicial se realizó con la madre, quien refirió a que su hija le permitió acudir a psicoterapia porque, según palabras de Dulce, ella tenía miedo a crecer. En dicha sesión se exploró el motivo de consulta y los antecedentes a la problemática presentada, información que ha sido mencionada en el mencionar al principio de este video. La segunda sesión se realizó con Dulce, quien llegó a la segunda sesión acompañada por el chofer de la familia, el cual era quien llevaba semanalmente a Dulce a psicoterapia, después de que la niña llevaba consulta. Al abrir la puerta y reencontrarse con el terapeuta, ya se saludó de manera familiar, puesto que este momento implicaba precisamente un reencuentro, debido a que con anterioridad trabajando juntas en sesiones familiares fraternas que tuvieron en el proceso psicoterapéutico con su hermano. Dulce entró al consultorio y revisó de un vistazo los materiales que se mostró y de una manera tanto aliviada al observar el lugar que él se había realizado anteriormente. Después de iniciar la entrevista con comentarios relativos a lo que ya se había hecho durante el último año, tiempo en el que no se habían visto, se le preguntó acerca del motivo por el que solicitó que su mamá hiciera una cita terapéutica. A lo que Dulce contestó, abro comillas, tengo miedo a crecer, tengo miedo de crecer y que algo me pueda pasar cuando sea adolescente, que voy a tomar o voy a drogarme o que quizás me secuestrarán y me matarán. Cierro comillas. Al seguir dialogando con Dulce, la terapeuta se dio cuenta de que la información coincidía con lo que la madre ya nos había comentado. Después de esta sesión, se realizaron las notas e iniciaron algunas reflexiones en torno al miedo de Dulce. Para ello, la relectura de algunos de estos textos fue la mayor unidad. Méndez y las investigaciones del mismo autor refieren que las sensaciones y emociones cumplen una función adaptativa. Los miedos actúan como un sistema de seguridad, constituyen la motivación que impulsan a evitar el peligro. De ahí de que las situaciones se tomen y se eludan al peligro. El temor de Dulce tenía en parte una función adaptativa, protegerla de los posibles riesgos que son reales en una ciudad como puede ser Bogotá. La terapeuta reflexionó en cuanto al miedo al ser una de las víctimas del delito, al que todos estaban en riesgo, tanto adultos como niños. Sin embargo, se dio cuenta de que este miedo se exacerbó durante la angustia reportada por la madre de Dulce, quien proporcionó información que no partía de las inquietudes de Dulce y su hermano, sino que correspondían más a la angustia de ella. Siendo Dulce la más sensible a dichos sentimientos de angustia, pues regularmente era depositaria de las emociones del madre y sus proyecciones. Otra reflexión inicial fue en torno a la ansiedad normal y patológica cuya frontera no se distingue con facilidad, ya que las modalidades de angustia son productos constantes de los sucesivos estadios del desarrollo. Asimismo, es importante considerar este punto fundamental en los cuadros clínicos que se les presentan a los niños, ya que existe la posibilidad de que los niños sean víctimas de angustia y de trastornos neuróticos, mientras que dificultades para tolerar la angustia. En este caso, el niño tendrá que negar y rechazar todos los peligros internos que supongan las posibilidades de fuentes de angustia, o bien objetos externos, creando así fobia. Considerando lo anterior, se hizo notar que el miedo de Dulce estaba empezando a ser desproporcionado e inadaptado, pues no le permitía diferenciar entre situaciones de riesgo y las situaciones seguras, así perdiendo su utilidad. Por lo que era importante ayudarle a conocer su miedo, identificar sus múltiples habilidades psicológicas de afrontamiento y qué tenía que hacer en este miedo para poder ser un elemento que le ayudara a crecer.
al cumplir con la función alertada de que los peligros reales y de esta manera ella pudiera tener comportamientos que le resultaran apropiados a las demandas de la situación. Por otro lado, empezó a surgir la pregunta, ¿los miedos de Dulce son propios a su edad de desarrollo? Es decir, ¿desarrollarán o desaparecerán con el tiempo sin necesidad de una intervención psicoterapéutica? Al respecto, se consideró que en la infancia la distinción entre miedo normal y miedo patológico es más compleja que en los adultos. Como os hemos mencionado anteriormente, muchos temores infantiles desaparecen por sí solos, con el transcurrir del tiempo y sin tratamiento, lo que le permite al niño madurar y aprender a superarlos. Para calificar el miedo antifóbico hay que tener en cuenta la edad del niño y el tiempo de persistencia de su temor. Cuando la reacción de un niño constituye una fuente importante para el sufrimiento y los que le rodean tienen consecuencias que puedan perjudicar el desarrollo, lo que se recomienda aquí es iniciar una terapia. Por encima de consideraciones como aún así no ha ocurrido medio año desde su aparición, o si el miedo muy común a su edad. El miedo de Dulce tenía 2 años al inicio del tratamiento, por lo que aún no cumplía el criterio de 6 meses. Sin embargo, quien solicitó la psicoterapia como una intervención que le permitiera prevenir a un miedo patológico. Esto también constituye parte de las fortalezas de la niña, pues acude a un tratamiento cuando percibió un malestar que no pudo manejar. De tal manera que su temor aún no dominaba esferas significantes de su vida cotidiana. Sin embargo, la hacían sentir continuamente temerosa, disminuyendo su deseo natural de querer ser grande. Las investigaciones de Méndez se refieren que los miedos a amenazas físicas y sociales constituyen una parte integrante del desarrollo infantil. Sin embargo, los miedos a tender a disminuir con la edad. Con el paso de los años, la naturaleza de los temores infantiles evoluciona a miedos físicos y luego a miedos sociales. Los temores de Dulce se relacionaban en parte con lo que esperábamos para su edad, miedo al secuestro o un daño físico y a la muerte. Sin embargo, el miedo a crecer no forma parte de los temores esperados a ninguna edad. De esta manera, los síntomas de ansiedad de Dulce afectan a uno de los deseos más importantes de los niños, el deseo de crecer y ser adultos. Por otro lado, se encuentran factores relacionados con el género, ya que de acuerdo a investigaciones habladas por Méndez, las niñas obtienen calificaciones más altas que los niños en la prueba para medir los miedos. A lo anterior existen 2 hipótesis para explicar este hecho. A. La hipótesis biológica. El sexo determina ciertas características físicas. En los primates y en otras especies próximas a la humana, las conductas de disputa por territorio, la pareja sexual o el del alimento y defensa de la manada suelen ser propias de los machos. Hipótesis B. La hipótesis sociocultural. El mayor miedo de las niñas se justifica por partes socioculturales. Las niñas en su rol de femenino tradicional pueden esperar más con facilidad la necesidad de ser protegida, mientras que se espera que los varones muestren mayor valentía y son renuentes a sus miedos. Una vez se realizó esta revisión teórica y etiológica de los miedos en la infancia, se llegó a la hipótesis que si bien el miedo al daño físico relacionado con el secuestro y el temor de la madre son propios de su edad, el miedo a crecer no lo es. Siendo este el que más le preocupaba a Dulce, aun cuando en el inicio del tratamiento este temor no implicaba una interferencia significativa en el funcionamiento cotidiano de la menor. De este modo, se consideraron sus excelentes recursos psicológicos y el hecho de intervenir seriamente en carácter de preventivo, por lo que se decidió retomar el modelo narrativo para trabajar con Dulce, de manera que ella pudiera dominar su miedo. La externalización del problema, la tercera sesión. El problema es el problema y la persona no es el problema. La práctica lingüística de la externalización, que separa a las personas de los problemas, es una forma divertida de motivar a los niños a enfrentarse las dificultades y reducirlas. Las investigaciones de White y Epson refieren que cuando las personas piensan que un problema como parte integral de su carácter o la naturaleza de sus relaciones, les es difícil cambiar, porque parece que el problema es de muy casa. Cuando se ha dejado de decir que el problema es inherente al niño, es posible establecer una relación con el problema externalizado. De esta manera, en el espacio que media entre la persona y el problema suele crecer la responsabilidad, la opción y la intervención personal. Desde este modelo no se plantea un diseño de tratamiento que incluya la aplicación de pruebas psicológicas,
Se utiliza la entrevista y la comunicación lúdica para comprender la percepción del niño, tanto de sí mismo como de su problemática. Las investigaciones de Freeman comentan que ante la alternativa del diagnóstico y el tratamiento de patología, la conversación que permite la exteriorización se centra en el diagnóstico y tratamiento de la patología. La conversación que permite la exteriorización se centra en ampliar las opciones y las posibilidades en relación a las personas y los problemas. Es entonces cuando los niños se percatan de que el problema va a ser objetivo de análisis y no de ellos, lo que les ofrece la oportunidad para establecer en la conversación. Fue así como se decidió utilizar la conversación lúdica para que Dulce pudiera externalizar su problema. Se le solicitó que imaginara que su problema se convertía en un personaje, preguntándole cómo sería su forma, su color. Posteriormente, se le pidió que dibujara a dicho personaje. A su personaje lo nombró Crescón. Después de eso, se realizó un juego en el que se le invitó a entrevistar a Crescón. Ella hizo la voz del personaje y la terapeuta fingió como la entrevistadora. De esta manera se hizo un diálogo denominado entre Crescón y yo. Con esta técnica, Dulce comprende que Crescón es un miedo a crecer y que la lastimen. A ella le generaba mucho miedo el miedo de crecer y drogarse, de que la lastimaran robándola o secuestrándola. Lo que Dulce hace frente a este temor era ir con su mamá y practicarle sobre su miedo. La frase favorita de Crescón era: "No hay que crecer más". Al preguntarle de dónde obtiene Crescón su fuerza, Dulce comentó de su cuerpo y mencionó que la mayor debilidad de Crescón era ser muy grande. Lo pueden tirar porque era a la vez muy pequeño. Así Dulce descubre que el reto era ayudar a Crescón a crecer. En una sesión posterior, se invitó a Dulce a pertenecer a la Liga de Domadores de Miedos de Seres Despreciables. Se le comentó que para ingresar a dicha liga se requerían 3 cosas. Primero, tener un miedo. Segundo, querer controlarlo. Y tercero, realizar un manual de domador de miedos. Ella se entusiasmó con la propuesta y aceptó ingresar a la liga. Así que le menciona que para poder ser domadora de miedos requiere conocer las 3 reglas de los miedos. Todo miedo no tolera el sentido del humor, odia lo gracioso y lo chistoso. Segundo, los miedos son una señal de alarma ante los peligros, los cuales pueden ser reales o irreales. Tercero, todo miedo puede ser controlado. Se hizo una reflexión en conjunta acerca de los miedos y se hicieron comentarios sobre lo que podía servir de este miedo, si era real o irreal. Mientras que más disfrutara crecer se divirtiera este proceso, el miedo a crecer disminuiría. Después de eso se le preguntó si le gustaría hacer a Crescón en 3 dimensiones. Se le propuso hacerlo en plastilina, forrarlo con una venda de yeso, una técnica de elaboración, o una vez teniendo en cuenta a Crescón en 3 dimensiones, podría manipularlo, hacer una historia o jugar con él en el arenero. Dulce disfrutó mucho de sus clases en la escuela de arte dentro de la escuela, así que le entusiasmó y aceptó gustosamente. El exteriorizar mediante la conversación lúdica lo aceptó de manera natural, ya que como se me mencionaba en las investigaciones de Freeman, para el niño el exteriorizar es como jugar, de manera implícita. Al jugar hay que jugar con tu miedo y estar afuera y así aceptaremos jugar con él. Practicar con el lenguaje de exteriorizar mediante conversaciones no es tanto cuestión de aprender una técnica como el desarrollar una forma particular de ver las cosas. En este caso, el exteriorizar ayudó a comprender a Dulce cómo vivía su miedo. Como un monstruo de 3 cabezas disparejas con el cuerpo disparejo, le permitía proyectar que tenía de sí misma y que ella sentía una dispareja en el desarrollo. Se sentía grande, pues ya era una niña de 9 años, pero era tan vulnerable como una niña pequeña. Crescón abrió la posibilidad de acompañar a Dulce a madurar y reconocer sus recursos psicológicos. La influencia del problema en Dulce y la influencia de Dulce en el problema. Al parecer, el temor de Dulce a crecer afectaba principalmente su confianza personal y a la relación con su mamá, ya que con su padre, hermano y compañeros podría relacionarse mejor y tener un buen rendimiento académico. El miedo proporcionaba privilegios especiales. Los padres la protegen y ayudan al niño temeroso. El sentimiento de miedo es una emoción, pero también el motivo para evitar o escapar de situaciones temidas. De esta manera, las reacciones de miedo tenían un factor motivacional que lo sostenía. El miedo al secuestro la mantenía cerca de sus padres, que le proporcionaban resguardo y la proporción que necesitaba
además que se lograba mantener una cercanía afectiva con su mamá. Al hablar de los eventos extraordinarios ocurridos en la primera sesión, mientras secaba la figura de yeso de Crescón, Dulce y la terapeuta comentaron aquellos momentos en los que Crescón no aparecía. Ella refirió muchos momentos tanto en la escuela como en casa, lo que le dio la oportunidad de adaptarse que gran parte del día de Crescón no estaba presente en su vida. Asimismo, compartió sus actividades y logros de la clase de natación, en la escuela y en la escala de arte. Todas las actividades se sentía como grande. Disfrutaba la mayor parte en cuanto a sus habilidades, era incapaz de darse cuenta de las competencias que iba adquiriendo en estos ámbitos. Fue así como Dulce tomó conciencia de su valor y fue capaz de enumerar sus múltiples habilidades y logros. Esta sesión fue preámbulo de muchas otras sesiones a las que se fue demostrando el uso de la creación de historias y del juego en el arenero para la construcción de historias alternativas para que Crescón y su miedo a crecer. Las historias alternativas ocurridas durante la séptima sesión. La técnica que resultó ser más útil en el tratamiento de Dulce fue la narración de historias. Mientras ella contaba, la terapeuta tomaba nota de sus relatos y posteriormente ella los protagonizaba con Crescón en el arenero. Esta actividad fue grabada. La primera historia que contó fue la transcripción de los relatos literales a las que cual Dulce reportaba. Había una vez un país llamado Crescolandia y habían muchos monstruos ahí, pero había uno medio deforme y le pusieron Crescón, porque estaba más grande una cabeza que otra y otra chica y una mediana. También sus manos eran diferentes y un pie estaba más grande que el otro, después de que nadie se quería juntar con él porque era muy feo y de diferentes colores. Después Crescón se sintió solo y tuvo una idea. Como estaba tan enojado, porque todos se burlaban de él, a él se le ocurrió algo muy maligno, y fue a aparecerse a los niños para que les diera miedo crecer. Él empezó en casa y todos se asustaban. Un día, Crescón se empezó a sentir triste, por lo que toda la gente estaba asustada. Los niños lloraban y a él no le gustaba ver la gente así. Él no quería hacerlo sufrir y se dio cuenta que él lo hizo por maldad, porque en esos momentos estaba enojado con la gente que lo molestaba. Después, Crescón entró todas sus fuerzas para empezar a hablar más de él, porque no todos empezamos a creer juntos. El mediano le dijo al grande, pero ¿cómo le vamos a hacer para crecer? Todos juntos si nuestras manos son diferentes en tamaño. Y el más pequeño dijo, pero soy el más chiquito, ¿cómo los voy a alcanzar? Y una pierna más grande que la otra. Después, todos empezaron a gritar, crece conmigo, crece conmigo. Después, el más grande le dijo al pequeño, yo hice algo muy malo y ahora voy a tener que remediarlo. No hay que dejar que esto se quede así. Hay que ayudar que nadie más tenga miedo a crecer. El mediano dijo, buena idea, pero ¿cómo hacemos para que todos seamos del mismo tamaño? El más grande dijo, si todos nos esperamos y no nos quedamos atrás, podremos estar al mismo tamaño. Y todos fueron creciendo, y el más pequeño estaba del tamaño mediano y este mediano del tamaño grande. Solo faltaba el más pequeño que creciera a su tamaño. Y solo faltaba poquito. Se esperaron 3 semanas y todos crecieron del mismo tamaño. Después, Crescón regresó a Crescolandia y de todos empezaron a preguntar ¿quién eres tú? Al que él respondió, soy Crescón. Nadie le creyó y le dijo, si no me van a creer va a ser su problema. Soy Crescón y me puse mi tamaño, mi cabeza, mis manos están del mismo tamaño. Nadie se volvió a burlar de él y todos querían ser sus amigos. Él no se volvió a sentir solo, después de nadie se volvió a tener miedo de crecer. Después de narrar esa historia, Dulce quiso contar la historia de Crescón y tuvo el relato o el título de Espacios de Islandia. Después de que nació estaba deforme y su madre era chiquita y le asustaba creer lo que le pasó. Al escrito o el cuento de Espantosilandia, Dulce agregó lo siguiente, la mamá. Cuando tiene 9 años hicieron que su prima fuera a una fiesta y tanto se divirtió que se le fue olvidando. Cuando tenía 18 años ya podría manejar y viajar. Cuando ella cumplió 43 años, a uno le pusieron Crescón, el deforme. Desde chiquito sus hermanos se burlaban de él. Él se ponía muy triste porque su mamá no le hacía caso y nunca lo apoyaba. Un día, su mamá de tanto miedo que le tenía se le contagió a Crescón y le puso unos letreros que decían: no me lastimes, ya no más, alto,
Piensa lo que haces contra mí, hazte ya, deja que me vas a lastimar. A Crescón le pesaban estos letreros y ya no podía crecer, ya que uno pesaba más que otro y su cuerpo crecía desparejo. El que pesaba más no lo dejaba crecer al chiquito, el que pesaba menos no dejaba crecer al otro grande. Crescón fue creciendo, pero tardó demasiados años para los letreros que traía su mamá. Su mamá, como nunca lo veía o no le hacía caso, nunca logró ver los letreros. Cuando Crescón tenía 10 años, empezó a ver su cuerpo y vio los letreros. Él pensaba que los letreros eran parte de su cuerpo, pero al tiempo se cayó, uno el más grandote. De tanto moverse con uno de ellos, otro se cayó. Poco a poco fue descubriendo que esos letreros no eran él, y se movía para que se le cayeran, pero no lo logró. Después, como uno se le había caído, esa parte seguía creciendo y él se ponía cada vez más deforme. Uno de sus intentos para que se le cayeran los letreros fue el que trató de ponerse entre tubos y jalar la mano, pero no le funcionaba. Después, él empezó a decirle a sus amigos que lo jalaran, pero tampoco funcionó. Todos le seguían molestando y él decidió dar un paseo y esconderse porque lo molestaban. Un día, cuando logró salir de Espantosilandia, él se empezó a poner en forma y ya no era deforme, ya que las manos y la cabeza sobraban a pesar de una sola. Quedó con Upalumpa normal, él se puso muy feliz y cuando regresó con su mamá, ni él ni ella tuvieron más miedo. En esta historia, Dulce narra el origen de su miedo, además que lo asocia con los temores y con la angustia de mamá. Asimismo, construye posibilidades para poder crecer a pesar de todos sus comillas pesados letreros, es decir, los miedos y la angustia que su madre le habían llegado a contagiar. Las investigaciones de Solloa agregan que los miedos y las fobias son frecuentemente resultados de las pautas educativas y de contagio emocional. Por otro lado, las investigaciones de Guerra definen la ansiedad por contagio como la transmisión de ansiedad de los padres y depende de los factores tales como la edad del niño y la independencia de ser sugestionable, además de la identificación con el padre ansioso. Una de las vías más viables para adquirir un miedo es asociar una cosa inofensiva a otra que produzca sensaciones o sentimientos desagradables, como el dolor, malestar o ansiedad. De modo que el niño reacciona con temor después a la experiencia negativa. De esta manera, Dulce relacionó el crecimiento y la adolescencia con la posibilidad de seguir dañada, de drogarse o morir asesinada. En esta asociación influyó lo que él en las noticias veía, las conversaciones que tenía con su mamá y su propia percepción de vulnerabilidad. De esta manera, la construcción de las historias alternativas a través de la narración y las actividades lúdicas permitieron que Dulce pudiera permitirse a sí misma como una persona capaz de afrontar situaciones peligrosas, reconocer sus recursos psicológicos y contactar su deseo por crecer y madurar física, mental y afectivamente. La historia de su mamá y la identificación proyectiva que mantenía con Dulce sostenía la existencia de Crescón. De ahí de que este fuese uno de los temas principales de la sesión orientación psicológica que estuvieron con las madres de Dulce. Asimismo, se analizó la relación entre madre e hija, haciendo énfasis tanto en los recursos psicológicos de la niña como los de la mamá y el resto de su familia. Al final de esta fase se reconstruyó y volvieron a dibujar a Crescón. Ya se dibujó de manera pareja, lo elaboró de una forma con la técnica de plastilina y con venta en el yeso. Crescón tenía una forma más armoniosa de lo que se había dibujado anteriormente. Después de la fase de construcción de historias alternativas, la terapeuta invitó a Dulce a compartir con otros niños la forma en que le había ayudado Crescón, para que otros niños pudieran conocerlo. Estas técnicas es las planteadas por Freeman, donde conocen como el medio de divulgación de noticias. Estos autores proponen que para una historia alternativa se asiente con fuerza en la vida del niño y de la familia. Muchas veces es utilizar para quien está afuera el círculo inmediato, la familia. En este caso, el público fue quien dirigió el manual de que los niños fueron y pudieron presentar un problema similar, para que psicólogos que trabajan con situaciones parecidas expliquen la utilidad de historias preferidas de la siguiente manera. Aunque en la cultura dominante la terapia suele ser un trabajo en secreto, en la subcultura narrativa, a las personas que acuden a nuestras consultas les suele entusiasmar la idea de que otras personas intervengan en el proceso. Creemos que las prácticas de exteriorizar
y restar los componentes patológicos ofrecen a las personas una experiencia terapéutica diferente. Cuando la terapia se convierte en un contexto en que las personas constituyen en su yo preferido, no se tiene nada que ocultar sino todo que mostrar, fue lo agregado por Freeman en sus investigaciones. Por su parte, las investigaciones de Freeman señalan nuevamente que los beneficios de revelación cuando el paciente asume el papel de protagonista es su historia preferida. En esta terapia, las personas aparecen como héroes y suelen desear que su heroísmo sea reconocido socialmente. Por lo general, les gusta comunicarse con los demás para contar sus historias. Dulce realizó el manual del domador, donde incluyó los relatos que realizó con Crescón en un inicio, y al final incluyó un relato en el que comparte con otros niños la forma en que Crescón le ayudó a crecer. En este sentido, Dulce escribió lo siguiente: a mí se me apareció Crescón cuando yo pasé a tercero de primaria. De repente me puse a pensar lo que podía pasar cuando llegara a la secundaria. En la radio oí una noticia de que un niño lo habían secuestrado. A mí me dio mucho miedo de que me pasara lo mismo. También pensé en otras cosas como que fueran un adolescente o pudiera tomar alcohol. Eso me provocó que me angustiara, tuviera miedo, no durmiera y me provocaba crecer. Hablé con mi mamá y ella me contó que la vida no siempre es tan mala, porque uno no es tonto y no se va a dejar que eso le pase. Eso que me comentó me hizo y me tranquilizó, porque yo sabía que no iba a ser tonta y no me iba a suceder. Poco a poco fui creciendo sin que me pasara nada de eso. Yo vi que la vida no era tan mala y no pensé que debía tenerle tanto miedo. Fue así que yo imaginé a Crescón y traté de vencerlo. Yo vi que no se trataba de vencerlo, sino que ayudarlo y cambiarlo, porque Crescón necesitaba su cuerpo, su cabeza, sus pies y sus manos, y se pusieran del mismo tamaño y se enderezara. Por eso te sugiero que si Crescón llega a tu vida y lo ves disparejo, lo ayudes de esta forma. Dale forma a Crescón, te sugiero que lo dibujes y le des color. Descríbelo como es, practica con él y escucha lo que te dice, porque así te darás cuenta de qué necesita. Yo lo escuché y me di cuenta de lo que necesitaba era ponerse pareja. Ayúdalo de forma de que él te lo pida. Por ello, yo lo dudé de que su cuerpo se pusiera parejo y lo hice en una sola cabeza, 2 manos, 2 pies del mismo tamaño. Dibújalo de la forma en que tú lo ayudaste, así te darás cuenta que tú también puedes ayudarlos. Porque si Crescón se empareja contigo, emparejarás también tu valor con el miedo, y poco a poco dominarás tu miedo. Escribe tu historia y describe por qué necesita tu ayuda. Yo descubrí que Crescón no necesitaba crecer con pesados letreros, que traía tanto de su mamá como él. Así que lo ayudé quitándole los letreros uno por uno. Primero los más chiquitos, luego llegar hasta los más pesados. Eso era darle la oportunidad a Crescón para que creciera parejo. Graba tu historia y compártela con la gente que sí te gusta. Así Crescón podrá ayudarte y decirte adiós. Cuando llegues a este punto serás feliz, como yo, una domadora de miedos. Y descubrirás el mensaje de Crescón, que es crece contigo y estará apreciado en Crescón. La cierre de la psicoterapia en la sesión número 1. Para finalizar el tratamiento, Dulce y el terapeuta organizaron la cierre post-terapéutica. Ella decidió que quería hacer la presentación de su manual domador a sus padres y a su hermano. Quiso que ambas lo presentaran como un libro que se realizara y que se convivió con su familia. Fue una sesión emotiva en la que Dulce presentó su libro a sus padres y a sus hermanos, entregándoles un ejemplar, pidiéndoles que le ayudasen a leer el texto. Inició F, su hermano, leyendo las primeras páginas. Siguió su mamá y posteriormente su papá. Al final ella lo leyó y compartió con su familia cómo ayudó a crecer a Crescón. Dulce estaba preparada para ser parte de la Liga de los Domadores de Miedos, a la que había invitado a hacer el inicio del tratamiento. Solo que ahora ya estaba certificado, pues había ayudado a Crescón a crecer. Había realizado el manual del miedo a crecer. Así compartió su manual con sus padres y se le hizo entrega su certificado, mencionando que cada uno de sus logros de Dulce que había tenido en el tratamiento. En el seguimiento. Después de la sesión de cierre, el terapeuta tuvo contacto con Dulce en 2 ocasiones, a los 15 días y al mes que terminó la psicoterapia. Los cambios se habían logrado mantener a lo largo de este tiempo.
Su mamá llevó por teléfono 2 meses después del tratamiento de la psicoterapia para solicitar orientación de cómo afrontar algunas situaciones que se estaban dando en el grupo de Dulce, donde había una niña que agredía a los compañeros. Dulce y su grupo habían tomado el rol de defensoras del grupo, así que eran las que portaban la voz de inconformidad que habían respecto al salón, respecto a las agresiones que recibían en esta niña y de la inequidad con la que era tratada. Pues las profesoras, por temor a las explosiones del enojo de la madre de esta niña, tenían que llamarle la atención. La madre de Dulce logró por primera vez defender a su hija, y supo saber hacer sus inconformidades en respecto tanto a las profesoras como la madre de la niña que estaba siendo agresiva. Este evento ayudó a Dulce a sentirse protegida por su mamá, confirmó lo que ella podía contar con ella y se autoafirmó en cuanto a su capacidad de afrontar y resolver conflictos. El proceso de psicoterapia de Dulce, su creatividad, su impresionante habilidad para la construcción de historias escritas, permitieron a la propia psicóloga aprender no solo la aplicación y efectividad de las técnicas de la comunicación lúdica en el modelo de la terapia narrativa, sino que también pudo aprender respecto a la función que tienen los miedos en la vida cotidiana, ya que mediante estos es posible identificar los peligros y acompañar al menor en el proceso de crecimiento y madurez, dándole la oportunidad de descubrir su propio valor, su creatividad y su capacidad de afrontamiento. Es importante agregar los agradecimientos a Dulce por todo el tratamiento que se pudo realizar con ella, dando esta información a diferentes psicólogos y psicoterapeutas que trabajen en casos similares. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de tu agrado todo el proceso planteado y relatado en el mismo. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de tu completamente agrado. No olvides dejar tus comentarios, inquietudes y sugerencias frente al mismo contenido. Recuerda activar la campanilla para recibir notificación cuando creemos un nuevo material. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.